Yo estoy viendo que empiezan a aparecer muchas preguntas y sería importante darle espacio a las personas y podamos ampliar este diálogo a quienes están asistiendo a este conversatorio. Eh, no sé si nuestra Con querida mucho gusto, con Francisca mucho gusto. está por allí recogiendo algunas de esas preguntas y eh, las iba a ir colectando. Así es, ¿ya? A ver, hay una pregunta que igual ya la contestaste, Alfredo, pero no sé si quieres incorporar algo más, ¿ya? Que preguntaban cómo incorporar a las familias de origen al tratamiento, ¿ya? Igual hablaste algo sobre eso, pero no sé si quieres agregar algo Sí, más. sí, desde luego. Ese método de convocar a las familias in toto, yo sigo usándolo cada vez que puedo y tiene un impacto enorme porque es muy difícil que la pareja no defina la relación luego de un encuentro, de un brainstorming así. Pero también a través de otras técnicas, por ejemplo, de la identificación proyectiva, que es un poco largo explicarla acá, desgraciadamente no lo voy a poder contar, pero eso me permite conocer cuál es la relación privilegiada que está pesando, la relación privilegiada con algún miembro de la familia de origen que pesa sobre la pareja. Por ejemplo, es muy frecuente que una mujer que tiene una madre anafectiva le diga a su compañero, a su partner, a su marido: tú no me quieres lo suficiente, no me mimas, no estás conmigo todo el tiempo que yo necesito. Y él se ofende mortalmente porque le dice: yo eres la persona que más amo en el mundo, todo mi tiempo libre lo paso contigo, pero es un barril sin fondo. Entonces, si yo detecto eso, en una sesión voy a invitar a esa madre con esta hija para ver qué es lo que pasa. Porque por ahí esa persona no es anafectiva, sino que hace 30 años que está deprimida. Y la persona deprimida no puede pensar más allá de su ombligo. Y entonces trato de actualizar la relación entre hija adulta y madre y que mejore esa relación, y muchas veces trabajo también con la madre para que se dé cuenta de las cosas que puede mejorar en la relación con la hija, etcétera. Inmediatamente el marido o el compañero te va a decir en la sesión siguiente: está mucho mejor conmigo desde que usted la vio con la madre. Pero eso siempre pasa eso. Este es un ejemplo, ¿no?, de cómo trabajo también con la familia de origen, pero con relaciones significativas. En relación a eso hay otra pregunta, ¿ya? Voy a tratar de ir uniendo cada pregunta con el tema que estás tratando, ¿ya? Sí. Que es, al convocar a la familia de origen, que esta la hace Paula, ¿cómo lo haces para no crear alianza, perdón, y guardar secretos que puedan emerger en el encuadre de terapia pareja? Bueno, la peculiaridad de este método, porque por ejemplo James Freymo tenía un método similar, pero con dos o tres diferencias sustanciales. Una de ellas era que Freymo mandaba la cassette del encuentro al cónyuge que no asistía, porque decía que no es justo triangularlo en absencia. Yo, en cambio, mantengo el secreto de lo hablado y les digo a la familia que el secreto, que ese encuentro está bajo el secreto profesional. O sea, Juan o María pueden contarse todo o nada de lo que pasa, pero que yo no lo voy a hacer. Y ustedes hagan de cuenta que están en el salón de su casa hablando de esta pareja. Entonces, cuéntenme qué piensan, qué creen que les está pasando, qué sugieren hacer, qué pronóstico hacen, etcétera. Yo creo esa revolución de brainstorming que me da una información impresionante. Y entonces el tema, efectivamente, lo más difícil de esta técnica es mantener, no pisarse el terapeuta con el secreto. Por ejemplo, me decía Andolfi una vez, dice: yo te envidio porque no sé cómo haces para mantener el secreto. Y yo le dije: mira, no sé, digo, yo por ahí soy reservado de naturaleza, pero yo la verdad es que
nunca me pasó. ¿Por qué? Porque ellos hablan delante de mí, no es que me hablan a mí del secreto. Te voy a dar un ejemplo de por qué yo decidí esto. En Buenos Aires estaba viendo una pareja joven, ya 35 o 40 años atrás, y había visto la familia de él con él sin ella presente. Cuando estaba viendo a la familia de ella, se ponen a hablar entre ellos, entre los miembros de la familia, de un precedente matrimonio que ella había tenido, del cual yo no sabía nada y el marido tampoco. Así que fíjense qué tipo de intimidad podía tener esa pareja. Ella había estado casada y el marido no lo sabía. Por eso me he dado cuenta que si lo pones a las familias juntas, mienten o simplemente diplomáticamente no dicen las cosas verdaderas. Y tengo otro ejemplo todavía más siniestro, esto en Italia, de un hombre de 42 años que me vino a ver porque no sabía si tenía que separarse o no, tenía una niña de 8 años, y me cuenta que cuando estaba de novio, la novia era cero positiva, tenía el AIDS, ¿no? el HIV, y no le dijo nada, por lo tanto lo infectó. Pero la cosa peor de todas es que la familia de ella, todos lo sabían y nadie le dijo nada a él. Eso es un delito. Solo después le dieron dinero para poner una empresa, lo compraron, digamos, ¿no? Pero cuando yo después lo vi con la madre y la madre se enteró de eso, se los quería comer crudos a todos. Así que por eso yo los mantengo separadamente, porque si no, no te van a decir nunca la verdad de las cosas. Y siguiendo con este mismo tema, preguntan, ¿en qué tiempo de la terapia desarrolla o es recomendable el uso de genograma? ¿Lo realiza en conjunto con la pareja o en paralelo con la familia de origen de cada uno? No, yo el genograma lo hago en el primer encuentro con la pareja. Me hago explicar de cada uno de ellos, y no solo el genograma, sino que también les pregunto cómo fue acogido su partner por la propia familia y viceversa. O sea, cada uno de ellos tiene que contar cómo su propia familia recibió a su cónyuge, porque ahí te muestra muchas cosas, porque muchas parejas funcionan muy bien con la familia de origen adquirida, política, muchas veces los quieren más que a los propios padres y muchas veces te dicen, mis suegros me quieren mucho, me han dado sus cosas económicas para administrar, etcétera. O sea que eso no es un problema. El problema es cuando esta persona se incluye mal o es mal recibida por la familia de origen del partner. Ahí empiezan los problemas. Y eso ya mismo de entrada yo me hago explicar cómo fue recibido y miro la cara del otro, porque a veces el marido dice, sí, bien, bastante bien, y ella dice, ja, ja. Y no, te pone una cara como diciendo, entonces yo me doy cuenta ahí las cosas que hay que ir a buscar, ¿no? Y pregunta también Rodrigo, ¿tú incorporas el genograma cuando trabajas con parejas? Sí, claro, y creo que lo hago también tempranamente. Me parece muy importante porque da una cantidad de información enorme. También coincido en eso con Alfredo, la necesidad de hacerlo muy, muy temprano. Y otra pregunta, porque Alfredo, tengo que decir que hay hartas preguntas, pero eso lo vamos a dejar al final. Si puedes decir algo respecto sobre la técnica para ver la identificación proyectiva. Pero también han preguntado, espérate, acá, ¿qué técnicas usa o cómo saber si el amor existe en una pareja?
La técnica de las identificaciones proyectivas, que es la bestia negra de la vida de pareja y de la terapia de pareja, es, para decirlo muy, muy velozmente, porque tendría que explicar un montón de cosas, es simplemente ponerlos frente a frente y que cada uno diga al otro las tres cosas peores del carácter de la otra persona, del cónyuge. Tú eres agresivo por esto, tú eres tiránico por esto, tú eres celoso por esto, y viceversa. Y después hubo una fase en que les hacía repetir en primera persona lo que habían dicho, que es una técnica gestáltica, pero después lo salté y fui al grano, y yo me anoto muy bien lo que cada uno de ellos dijo. Eres así por esto, y entonces después me pongo 5 minutos o 10 a hablar con cada uno de ellos, en presencia siempre del otro, y le digo, durante su crecimiento y de la permanencia con su familia de origen, o incluso ahora, ¿quién era celoso, celosa? ¿Quién era tiránico, tiránica, etcétera, etcétera? Y te dicen inmediatamente, en un milisegundo, te dicen mi padre, mi madre, mi hermana, o mi abuela, o qué sé yo, y van saliendo las personas significativas que tenían encerradas en el armario, ¿no? Entonces eso me va a permitir a mí después ir a trabajar directamente con alguna de esas personas, y lógicamente la pareja se va a alivianar enormemente. Entonces ahí el amor, si estaba sofocado, inmediatamente renace y vuelve a iluminar la vida de estas personas, porque empiezan a estar mejor entre ellos, empiezan a tener más intimidad, más confianza, a decirse cosas, etc. Y bueno, si esto no pasa, y si realmente el amor hace mucho tiempo que ha muerto, se ve muy claramente, y como yo decía antes, quizás de una manera no muy agradable, pero es la realidad, da mal olor. Si el amor ha muerto y no lo entierran, da mal olor. Entonces hay que pasar a una terapia de divorcio. Pero inmediatamente se da cuenta el terapeuta cuando el amor renace. La pareja cambia completamente en todos sus contenidos, sus aspectos no verbales, etc. Y Rodrigo, algo que tú quieras agregar también Bueno, sobre esto, cuando... quería decir que porque veo la curiosidad de muchos de los participantes sobre estos temas, y quizá para aplacar un poco esta curiosidad yo quisiera recomendar mucho los textos de Alfredo, particularmente el de la terapia individual sistémica con la participación de familiares significativos, y que tienen el curioso subtítulo de Cuando vuelan los cormoranes, ¿no? Y que es un libro que a mí me parece interesantísimo y muy, muy iluminador. Muchas gracias, Rodrigo. Preguntan mucho, voy a insistir, están insistiendo, Alfredo, sobre la técnica de la identificación proyectiva. Y bueno, pero o tenemos que hacer un seminario con ese tema, porque es imposible responder en 2 palabras. Esto me llevó varios Y años hay llegar a esto, otra ¿no? pregunta. Ahí vamos a seguir la recomendación de Rodrigo, entonces de leer más textos mejor. Este año van a cumplirse, a fin de año, 53 años que empecé a tratar la primera pareja. Aunque ya era un terapeuta consumado de pareja sin saberlo, de la pareja de mis padres, que me ayudaron mucho a ser terapeuta, como creo yo que nos pasa a todos los de nuestro métier, que hemos elegido esta profesión con la
secreta o menos secreta esperanza de curar nuestras familias. Porque ellos nos dicen a través de la vida compartida, ve, fórmate, infórmate a ver cómo estamos, aunque con nosotros no podrás. Ese doble mensaje existencial hace que yo llame a nosotros terapeutas fracasados de nuestra familia. Y después he visto muchas veces que me he encontrado con el paciente Index, que también es un terapeuta fracasado de la suya, porque es el que te va llevando paso a paso, el que conoce a detalle los problemas de cada uno de sus familiares, sobre todo los pacientes más graves. Por eso a veces la unión especular isomórfica de dos terapeutas fracasados puede hacer nacer un proceso terapéutico exitoso, siempre que tengamos la humildad de dejarnos llevar por la mano de nuestro paciente. Aquí hay más preguntas y una de ellas es, ¿cómo se puede trabajar el tema de la sexualidad dado los sentimientos negativos frente a la incertidumbre en estos tiempos y por la falta de espacio de intimidad? Pensando que allí, hijo, me imagino que a eso se refiere, por la falta de La espacio. primera parte de la pregunta, ¿cuál era, Francisca? ¿Y cómo has trabajado los temas de sexualidad, dado los sentimientos negativos que hay con esta incertidumbre en estos tiempos? Bueno, la sexualidad en general ha tenido una caída en la época de la pandemia por todos estos problemas que estamos viendo. Y también he leído, porque yo no tengo experiencia directa, pero he leído que muchas personas también hacen infidelidades informáticas vía online, o muchos se contactan con ex novios o novias, y bueno, es un momento difícil en donde la sexualidad no se puede vivir a pleno, y en general el deseo baja, así que no es que haya conflictos, simplemente que hay una especie de falta de deseo que aumenta por razones obvias, ¿no? Por la incertidumbre, por la preocupación, por la presencia de los niños, por mil factores. Porque yo con muchas parejas sin pandemia los mando muchas veces a que él rapte a la mujer en un día de semana, en un horario impensado, que sé yo, entre las 3 y las 4 o las 5, vaya, rapte a su mujer y se la lleve a donde sea, a un hotel alojamiento o donde sea, y que la rapten, y entonces eso aviva el deseo y crea las fantasías y las burbujas, las burbujitas. Ahora tendrían que irse a una residencia sanitaria, algo así. Sí. Bueno. Ahora está muy complicada la cosa. Estaba leyendo que hasta los hoteles alojamiento están pidiendo que les dejen abrir porque están desesperados, ¿no? Los hoteles y las personas. Aquí voy a hacer una pregunta que me pareció interesante para los dos, ¿ya? Uh-huh. Porque comentaste, Alfredo, de que has seguido trabajando con tus parejas de modo online y que no te ha tocado ni una separación ni nada. Pero Rodrigo no ha comentado sobre eso, pero preguntan específicamente si ha emergido algo nuevo en estos tiempos en las parejas, algo que uno pueda decir como aumentó en las parejas esto, o algo así como, algo significativo. No sé si ambos me pueden... A ver si puedo decir algo. Bueno, mi visión es que creo que lo que ha hecho en la pandemia es que no es que haya agregado algo nuevo, sino que lo que ha expuesto es nuestra vulnerabilidad, la ha como aumentado, pero no creo que haya agregado temas nuevos, nos ha expuesto. Ahora, en el trabajo con parejas por vía online, por la cámara,
estoy también de acuerdo con algo que decía Alfredo, en el sentido de que a veces es bien interesante lo que se puede, lo que se puede obtener por ahí. Claro, tiene que ser algún tipo de plataforma, eso sí, en donde ojalá, es lo que yo he dicho, estén en cámaras separadas y se puedan ver. Porque hay algunas plataformas que son un poco más fijas, como Meet, por ejemplo, en que los que están participando allí no se pueden ver entre sí y solamente el terapeuta los puede ver a los dos, pero ellos no se pueden ver entre sí. Ellos ven de modo que Zoom, por ejemplo, es una plataforma que permite, tiene una mayor flexibilidad. Incluso las aplicaciones de WhatsApp, digamos, ¿no? A pesar de que a veces también he indicado que estén en la misma cámara, ¿no? Porque a veces fuerza eso cuando uno quiere hacer una aproximación mayor. Mm. De modo que lo, lo- lo que lo que emerja de ahí todavía está en investigación, ¿no? Pero también me ha pasado que hay parejas que piden la atención presencial, no tanto por el problema con la cámara, sino que porque no tienen, sobre todo parejas jóvenes, que no tienen con quién dejar los hijos y se les hace imposible una conversación tranquila desde el hogar, digamos, teniendo que cuidar niños, ¿no? De modo que son temas técnicos que están emergiendo en el último tiempo y que son interesantes de observar. ¿Y tú, Alfredo? Algo que nos pueda aportar también, algo que veas diferente o significativo de la terapia pareja en estos tiempos, además de la tecnología. Sí, claro. Bueno, lo que decía antes, es un momento de verdad, ¿no? Es un momento de situación límite que te lleva a definir la relación. Lo que yo he visto que enferma no es el conflicto, es la indefinición de la relación. Porque la incertidumbre es la cosa peor que hay, ¿no? Una vez se hizo una experiencia con moluscos, el grupo A y el grupo B. Cuando el grupo A se iba a la fuente de alimentación, recibía una descarga eléctrica, obviamente dolorosa, rítmica. Cada 10 segundos una descarga. El grupo B recibió la misma intensidad de electricidad de descarga, pero arrítmicamente. 7, 9, 12, 3, etc. El grupo A se alimentó a pesar de las descargas eléctricas y el grupo B se murió de hambre. Y estamos hablando de moluscos. Figurémonos las personas. La incertidumbre es el mal peor que hay. Y eso entonces, bienvenida sea la pandemia que ayuda a definir y que no haya más incertidumbre. Lógicamente hay otras incertidumbres terribles, económica, pérdida de trabajo y qué sé yo, cosas dramáticas. Pero en cuanto estamos hablando como relación de pareja, bueno, yo creo que es una de las cosas que yo he visto que más daña una pareja, es la indefinición. Por ejemplo, los primeros aviones, cuando no conocían la velocidad del sonido, llegaban a 1000 kilómetros y trepidaban y se fragmentaban en el aire. Cuando los motores fueron más potentes, pasaron de Mach 1 a Mach 2 y se volvieron a reacelerar. Entonces, uno cuando va con el auto muchas veces pasa que el volante empieza a vibrar, ¿no? El shimmy se llama eso. Yo pregunto a veces a las personas, ¿y usted qué hace cuando empieza? Y uno te dice, bueno, yo me agarro del volante, entonces empieza a trepidar junto con el volante. Otros te dicen, bueno, yo enlentezco no me viene la palabra bien,
Aminoro la velocidad. Y yo personalmente acelero, porque ese es una franja de 4 o 5 kilómetros. O aminoras o aceleras, y entonces pasa eso. Entonces, ni los aviones, ni los autos, ni las personas, ni las parejas pueden soportar una trepidación constante porque se fragmentan. Entonces, permanecer en esa especie de umbral que no sobrepasan los aviones o los autos o las personas o las parejas, es lo que lleva a la destrucción. Entonces hay que acelerar, creo yo, para que vuelvan a estar en una posición de no trepidación. Y la incertidumbre hay que tratar de despejarla lo máximo posible, porque eso es lo que daña y mata a las personas. Y esa incertidumbre que ha habido, según lo que ustedes han vivido como terapeuta, ¿ha aumentado la consulta de parejas en este tiempo? ¿Ha disminuido? ¿Hay mayor deserción? También preguntan ahí. Yo no tengo datos sobre eso, pero tengo una impresión parecida a la de Alfredo en el sentido de que paradójicamente hay cosas que han mejorado en algunas parejas, sobre todo cuando había una demanda mayor de proximidad y ambos han resonado en esa línea. Bueno, las cosas han tendido a ir mejor. Pero todavía no sabemos cuál es el efecto post-pandemia. Y parece muy, muy precoz, muy temprano, para decidir si, qué, qué tan buena ha sido la pandemia o qué tan mala ha sido, ¿no? No sé qué pensará Alfredo sobre eso. Bueno, en los últimos años está aumentando mucho el pedido de terapias de pareja, cosa que hace 30, 40 años no existía. Sí, claro, claro. Entonces, yo tengo una explicación para esto. Yo creo que es que al achicarse y al nuclearizarse enormemente la familia, de lo que era la familia tradicional, y sobre todo con el aumento abnorme de crecimiento de las familias monoparentales, la pareja se convierte en un búnker, la familia se convierte en un búnker donde uno va a buscar ternura, afecto, cuando viene del trabajo, y bueno, y encuentra que el otro también le pasa eso, y entonces muchas veces explotan las cosas en el búnker que hoy en día es la familia. Entonces hay cada vez más pedidos de terapias de pareja. Pero eso es una evolución que va paralelamente al cambio de la familia en la sociedad. Porque hace 50 años yo veía parejas porque eran los padres de los pacientes internados y que entonces eran un poco cautivos de la situación, así que no podían no venir a la terapia de pareja porque era necesaria. Pero en general la terapia de pareja era muy subsidiaria y se trabajaba muy poco. Más bien era la terapia individual psicoanalítica la que predominaba. Hoy en día vemos que hay un pedido mucho más grande de terapias de pareja. Y probablemente después de la pandemia va a aumentar ese pedido. Creo que va a haber más ganas de saber qué pasa, sí, ¿no? Sí, yo también creo. Hay varias preguntas más, pero por el tiempo voy a seleccionar la última, ¿ya? Que tiene que ver con, Alfredo, lo que hablabas de cuando uno va manejando un auto, ¿ya? Que, déjame ver que no se me pierda, de Loreto, que dice que es curioso que uno pensaría que en tiempos de crisis habría que ser más cauteloso y no acelerar. Siempre hemos dicho que en tiempos de crisis no hay que tomar decisiones. Entonces, ¿a qué te refieres con acelerar? Bueno, acelerar es simplemente mirarse a los ojos, decir lo que cada uno siente
simplemente sincerarse lo más posible y aprovechar ese tiempo de clausura o de encierro para definir mucho más lo que es la vida de esa pareja. Creo que acelerar es eso, es salir de la evitación constante que muchas parejas tienen porque la sociedad es evitante. Y entonces esta crisis es bienvenida porque te obliga a que definas la situación. Por eso hay que acelerar y no ser más cauteloso. Porque, ¿qué quiere decir eso? ¿Te vas a esconder en el baño entonces para no verte con el otro o la otra? Yo creo todo lo contrario, hay que ir adelante y hay que aprovechar ese momento y tratar de hacerlos, que ellos lo puedan hacer incluso online. Yo no trabajo con las técnicas experienciales online, puede ser que en algún momento lo haga, pero lógicamente no es lo mismo cuando están ellos presentes, ¿no? Pero se les puede hacer algún ejercicio, por ejemplo, que descarguen la rabia, separadamente, obviamente, ¿no? Porque la rabia necesita también una descarga física. Y entonces yo digo, bueno, tomen unos almohadones separadamente, denle puñetazos y descarguen la rabia, porque a veces se ponen a llorar y insultar y qué sé yo, y después se pongan, véanse cada uno. Yo tengo cuando las parejas vienen peleándose, que muchas veces gritan que ni el terapeuta puede decir nada porque no lo oyen, entonces yo creé una metáfora hace muchos años, después de haber visto Mon oncle d'Amérique, que era un film de Alain René, y entonces les digo a las parejas, una vez en un laboratorio animal pusieron en una jaula un ratón, taparon la salida de la jaula y descargaban sobre el piso de la jaula electricidad obviamente dolorosa. El pobre ratoncito quería salir y no podía, y al cabo de un mes de esa situación tremenda, el pobre había perdido los pelos, tenía una úlcera gástrica, producto del estrés, del sufrimiento de no poder encontrar la salida. Y luego les sigo contando. Luego tomaron una jaula similar, pusieron otros 2 ratoncitos, taparon también la salida de la jaula y descargaban la misma electricidad que en el primer ratón. Y todo el tiempo que duraba la descarga, ellos se peleaban todo el tiempo que duraba la descarga. Pero después de un mes, ni se le habían caído los pelos, ni tenían úlcera de estómago. Entonces, todos sonríen como sonríen ustedes, y que no sonríe es peor porque está peor todavía, ¿no? Pero cuando sonríen, entonces digo, bueno, veamos un poco qué es lo que ustedes están expresando en esto. Es como ese fusible que se descarga. Yo tenía una pareja que era un psicólogo con un obrero metalmecánico. Muy, muy bravo, muy, muy bueno. Y venían discutiendo, ¿no? Gritando, todo, entonces les cuento esto. Y se quedan en silencio, ¿no? Después termina la sesión, bueno, yo los vi con una familia, con la otra, etc. Anduvo muy bien esa pareja. El último día, cuando nos despedíamos, él viene con un paquete y me lo da como regalo. Y yo lo abro y es una jaula hermosa, hermosa, la tengo acá. No sé si puedo alcanzar a mostrársela, me gustaría, porque en una jaula donde había un ratoncito todo sin pelos, etcétera, en uno de los... Ay, acá la tengo, no sé si se ve de ahí. ¿Se ve? Sí, claro. Bueno, aquí está el ratoncito todo sin pelos, etcétera. Y acá están los ratones con 2 guantes de box.
¿no? Y este hizo una jaula preciosa que se abre, se levanta, ¿ven? Así, ¿no? Y él me dijo, cuando usted nos contó eso, yo me vi como ese ratón. Y me choqueó. Y entonces me trajo como regalo esto, muy precioso, ¿no? Además muy bien hecho. Así que a veces con las parejas hay que usar algún tipo de técnicas de este tipo para que te permitan hablar, para que te dejen entrar, porque una vez tenía una pareja que tenían un negocio juntos y se peleaban todo el tiempo delante de los clientes, de los colaboradores. Digo, ustedes están locos, ustedes van a fundirse porque nadie va a querer venir. Entonces, como el negocio quedaba frente a una plaza, le digo, 3 veces por día, vayan a la plaza por 10 minutos, díganse de todo, lo peor que sea, pero después vuelven a trabajar y mantengan la cordura. La sesión siguiente los veo venir todos caídos, todos, ¿no? Así, arrastrándose. Entonces pensé entre mí, digo, no funcionó. No, había funcionado muy bien. Dice, pero qué aburrimiento, ¿no? Las parejas tienen esa perversión a veces del gusto de la pelea. Y eso hay que combatirlo de todos los modos que podamos. Bueno, hay más preguntas, pero por el tiempo vamos a tener que empezar a despedirnos, ¿ya? Primero que nada, antes de darle la palabra a ustedes, ya, para que se despidan, quiero agradecer a todos los que se conectaron, ya. Gracias por sus preguntas. Quiero agradecer también a Alfredo y a Rodrigo por estar presente hoy día, ya, y participar en esta actividad. Ojalá logremos hacer más actividades de este tipo, ¿ya? Ya tenemos toda la parte tecnológica resuelta, ¿verdad? Así que podemos programar más actividades, ¿ya? Y nada, muchas gracias a ustedes dos, de verdad.